Abra su Biblia, por favor, en la epístola a los Filipenses, capítulo número 2. Filipos fue la primera iglesia en Europa, ¿verdad? Y en Europa era importante el cristianismo. ¿Por qué era tan importante el cristianismo? Porque iba a combatir el paganismo tremendo. Eso que usted ve en esas series de Thor, de los magníficos, de qué más que sé que vea Thor. Eso es parte de una idiosincrasia por allá, de los druidas, de las brujas. Eso, toda Europa creía en los druidas, en las brujas de los bosques. De ahí vienen leyendas de Hansel y de Gretel, porque en Europa se movía mucho la brujería, sacrificaban niños, sacrificaban niñas. Pero este hombre, obedeciéndole a Dios, abre la primera iglesia en Europa, la iglesia de Filipos, a los filipenses, sin saber que después se extendería y se extendería y llegaría a cambiar ese paganismo, esa oscuridad, esa adoración al diablo por el cristianismo. Y de Europa salió a América, y de América llegó a nosotros el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Dice Filipenses, capítulo número 2, versículo número 15. En el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios, dice así la palabra del Señor: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora la iglesia va a leer ese versículo 15 del capítulo 2 con mucha fuerza. Léalo ahora, léalo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Título de esta enseñanza: levantarse para resplandecer. Levantarse para resplandecer. Tome asiento, por favor. Yo quiero que usted vaya conmigo. Si no tiene Biblia aquí, búsquela ahí en la pantalla. Bueno, todavía no han proyectado. Este versículo habla de dos tipos de clases humanas en la tierra. No habla de tres, no habla de cuatro, no habla de cinco. Y así es. Solo hay dos clases de gente. Solo hay dos. En la primera clase de gente dice hijos de Dios. En la segunda clase dice, en la segunda calidad de gente dice una generación maligna y perversa. Eso ya lo había dicho el Señor Jesucristo, pero Pablo lo recuerda. La tierra tal cual, el planeta tal cual está mostrando esto, tal cual. Está mostrando todavía que queda una generación que queremos ser hijos de Dios, que queremos que nuestros hijos sean hijos de Dios, que queremos que nuestros pequeños sean hijos de Dios, que queremos que nuestra nación sean hijos de Dios. Pero hay otra generación muy grande en la tierra, con muchos miles de millones de personas ya que se identifican con lo maligno y lo perverso. Se deleitan en lo maligno y en lo perverso. Yo, por lo menos, voy a pelear la buena batalla para seguir siendo hijo de Dios, y que mis hijos sean hijos de Dios, y que mis generaciones sean hijos de Dios, y que la iglesia permanezcamos siendo hijos de Dios. Y yo voy a ser de los que voy a resistir todo eso maligno y eso perverso que quiere dañar. El Señor le dice aquí a través de Pablo, dice a los filipenses:
Mire usted un poquito atrás en el 12, dice, por tanto, amados míos, era una iglesia que se había hecho amar. Hágase amar por Dios. Hágase amar por la iglesia. No seamos odiosos. No seamos personas que creemos resentimiento hacia nosotros, amarguras hacia nosotros. Seamos personas que nos amen. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Cómo me gusta esa expresión, siempre habéis obedecido, porque algo que caracteriza a un buen hijo de Dios, a una buena hija de Dios, es que siempre obedece. No en algunos momentos, no en algunas ocasiones, siempre obedece. Sabe que Dios premia al obediente, usted lo sabe. Le dio el premio a Abraham, le dio el premio a David, le dio el premio a Moisés, aunque falló a lo último precisamente en su obediencia. El gran premio se lo dio al Señor Jesucristo por su obediencia, y dice obediencia de muerte, que lo sentó a la diestra de él. La generación perversa y maligna que está registrada en la Biblia, que tú la ves por todas partes, aún en niños pequeños. Sí, porque como eso tiene raíz espiritual, influencia a los niños para que les guste lo maligno, lo perverso. No les gusta la obediencia. Por eso nos llamarán conservadores, derechistas, retrógrados. Pero uno de los grandes principios de Dios es que su pueblo sea un pueblo obediente, siempre. Dice, no como en mi presencia. Qué lindo que obedezcamos, no como teniendo un policía encima, un vigilante encima. Dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y le manda algo a la iglesia. Y hoy nos lo manda Dios a nosotros. Hay un ayuno poderoso. Seguramente usted va a venir y se va a guerrear muchas cosas. Tiene su derecho, nadie se lo impide. Seguramente usted se va a guerrear su familia, gloria a Dios. Habrá alguien que quiere venirse a guerrear su empresa, gloria a Dios. Su economía lo puede hacer. Su salud, su relación familiar. Uno como padre quiere ver a sus hijos bien, quiere ver a sus hijos en paz, porque uno ya vivió una vida y sabe que lo mejor que le conviene a los hijos es ir caminando el camino de la paz de Cristo. Amén. Sin embargo, aquí dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y no podemos desconocer que esa escalera que Dios nos abrió y por la cual vamos a subir a través del ayuno, de la oración, de la alabanza, de la adoración, va a ser, escúchalo bien si lo quieres recibir, para meter mucha familia nuestra en el camino de la salvación. Si alguien lo cree, que diga sí, amén. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 13 de esto que comienza Pablo a decir: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oh Señor, oh Dios mío, gracias por esta palabra. Como tenemos que orar por esta palabra. Tu hijo está mal, pídele a Dios que Dios ponga en él, que produzca en él el querer como el hacer. Tu esposo está mal o tu esposa está mal, pídele a Dios que produzca en él el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo he conocido mucha gente que ha estado al borde de quitarse la vida, cristianos o conocedores,
Y llegaron hasta un punto y ellos no se explicaban por qué en un momento dado se detuvieron y en ese último instante resplandeció algo. Fue Dios el que les produjo el querer como el hacer. El querer darse otra oportunidad y el hacer la voluntad de Dios. El hacer un cambio en su vida. El hacer la búsqueda de una salida que no fuera con la muerte, que no fuera con la desesperación, que no fuera con la angustia. Dice el 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hermanos, el diablo trabaja fuertemente en las murmuraciones y en las contiendas. Usted está entendiendo que este hombre, este apóstol, está escribiéndole a la primera iglesia en Europa. Y le está escribiendo a esta iglesia y le está escribiendo cosas muy espirituales. Por tanto, les hace advertencias muy espirituales. Y una de esas dice, por favor, aleje la murmuración de su casa, aleje la contienda. Murmuraciones y contiendas van de la mano. Y donde hay murmuraciones y contiendas, no visita al Espíritu de Dios. Y usted necesita la visita, y yo la necesito, del Espíritu Santo de Dios. Usted necesita la visita de ángeles a su casa. ¿Cuántos creen que va a haber visitas de ángeles? Recíbalos. Todo eso para qué, dice el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. ¿En medio de qué? De una generación que es ¿qué? Usted ve las noticias. Capturada tal en tal ciudad, que asesinó a sus 3 ex. Bueno, ¿qué habrá en esa mujer? Usted ve las noticias. Niño en Medellín, entre la vida y la muerte, 4 añitos, por la paliza tan terrible que le dio el padre. ¿Qué habrá en ese hombre? Usted ve las noticias, robos aquí, robos allá. Cada vez más movimiento de sustancias alucinógenas en el mundo entero. Cada vez más divorcios. Cada vez más abandonos de niños. Cada vez más niñas menores haciendo lo de las mujeres adultas. O niños pequeños haciendo lo de hombres adultos. Cada vez más corrupción, robo, hurto. Y si se ha preguntado por qué, hoy Dios da una respuesta y dice, porque hay malignidad, hay perversidad en toda una generación mundial. Y ahí Dios mira desde el cielo. Dios te mira y me mira a mí diciendo, ¿dónde están mis hijos? Mis hijos, para que resplandezcan, para que se levanten. Porque los únicos que podemos detener esa malignidad y esa perversidad somos la iglesia. ¿Por qué? Porque somos la sal de la tierra. Al hermano que tienes al lado, ahora entiendes por qué eres la sal de la tierra. Porque estás llamado a detener esa malignidad y esa perversidad. Que esa malignidad y esa perversidad no penetre en tu casa, no penetre en tus hijos, no penetre en tu vida. Y dice el apóstol aquí, en medio de la cual, o sea, en medio de esa generación perversa y maligna, dice, la cual resplandecéis
como luminares en el mundo. ¿A qué nos manda Dios en medio de una generación perversa y maligna? A resplandecer. ¿Qué es resplandecer? Sacar la luz que se lleva adentro. Tú ya llevas una luz. Se llama la luz de Jesucristo. Pero Dios te pide ahora que no solamente lleves la luz de Jesucristo, sino que la hagas ¿qué? Resplandecer. No importa que la generación perversa y maligna se haya levantado contra ti. No importa que la generación perversa y maligna te amenace. No importa que la generación perversa y maligna use de cosas espirituales malas para levantarse contra ti. Si tú ocupas este lugar de ser un hijo irreprensible, sencillo, sin mancha, de pararte en medio de esa generación maligna y perversa y buscar ese momento para declarar que tú resplandeces porque lleva la luz de Cristo, te aseguro que esa oscuridad huirá. Dice el 16, asidos de la palabra de vida. Bendita iglesia esta, bendita denominación donde Dios nos trajo. Porque somos iglesia todavía que nos enseñamos unos a otros y nos enseñamos a nosotros mismos, oiga, para enfrentar esa malignidad, esa perversidad, para enfrentar eso tan terrible, para guerrear por nuestros pequeños, por nuestros bebés, por nuestras generaciones, por nuestros hijos, por la sociedad, por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestra familia, así está en los campos, así está muy lejos, para guerrear por esa familia. Una de las cosas fundamentales, asirnos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, decía el apóstol, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Tú has pensado que un día vas a partir? ¿Cuándo? Y si Dios nos da tiempo de reflexionar, nos preguntaremos, ¿he corrido en vano? ¿En vano he trabajado? ¿O cuánta gente que lo único que hizo en su vida fue luchar por lo terrenal, por lo material y lo económico, y le llegó el momento y la hora y llegó a una conclusión: he corrido en vano y en vano he trabajado? Que no sea así con nosotros. Que el día que nosotros estemos listos para irnos con el Señor, podamos estar en paz y decir, yo no he corrido en vano. Yo en vano no he trabajado. Y dice el versículo 17, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. El apóstol se estaba despidiendo y ellos no se habían dado cuenta. La libación era una ofrenda a Dios con algo que se derramaba. Se derramaba agua, se derramaba vino. Al apóstol Pablo le cortaron la cabeza. Al cortarle la cabeza salió su sangre a borbotones por el piso. Y ahí se cumplió esta palabra donde dice que él estaba para ser derramado en libación sobre el sacrificio y sobre el servicio de vuestra fe. Para el que le sirve al Señor, no le sirvas en vano.
No le sirvas como si el servicio fuera poca cosa. Aquí dice la palabra muy claramente que el servicio y el sacrificio deben ir de la mano. Sí, claro, Dios te pide muchas veces que vengas a servir con sacrificio. Dios nos pide muchas veces que vengas a servir con sacrificio, aún con dolores, aún con asuntos de la salud. Pero ahí te estoy demostrando bíblicamente que el sacrificio y el servicio se hacen por nuestra fe. Porque después producen gozo y regocijo en todos nosotros. Levantarse para resplandecer. Mateo capítulo 5. Mateo 5. Dios se va a manifestar hoy. Te va a tocar. Su presencia, su Santo Espíritu. Mateo 5, 16. Dice: así alumbre vuestra luz. ¿Delante de quién? De los hombres. Dios, el Señor Jesús, del versículo 14 un poco atrás, le dijo a los discípulos y le dice a la iglesia: vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué? Porque cuando encendían la luz por la noche, la veían desde lejos. Allá está mi ciudad, allá está mi pueblo, allá está mi barrio. Y el Señor decía seguidamente: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Qué era un almud? Una vasija. Al encender esa luz y ponerla debajo de esa vasija, nadie sabía que había una luz ahí encendida. Dice el Señor: no se encienda una luz y no se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, que se exhiba, que se vea, que cumpla su función y alumbra a todos los que están en casa. El Señor ya nos dio la luz a todos. ¿Cuántos dicen amén? Él mismo es la luz. Pero hay muchos que se han puesto debajo del almud, se han dejado oscurecer, han tapado la luz de Cristo. Y Dios te dice hoy: no te quiero debajo del almud, te quiero en el candelero, donde puedas exhibir mi luz de salvación, mi luz de restauración, mi luz de cambio, para que alumbre a todos los que están en casa. Eso es poderoso. ¿Cuánto lo creen? Usted tiene un encargo de Dios. Lo está leyendo conmigo. Alumbrar a los que están en su casa. Sonríele a la persona. Esto es tremendo. Y dígale su merced o tutel o usted, yo no sé cómo le quiere decir, su mercecito lindo, su mercecita linda, tiene un encargo de parte de Dios. Usted tiene que alumbrar, porque usted alumbra toda su casa. Usted no oscurece su casa, usted la alumbra, usted no la oscurece. Amén. Alumbrar, dice mi esposa. Pero seamos sensatos, hermano. A ver, aquí es muy bonito que analizamos la palabra de Dios y las circunstancias, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos que están para alumbrar en su casa están oscureciendo su casa? Porque ellos se meten debajo del almud. Alguien me puede preguntar: bueno, ¿y cómo interpreto ese almud? Uy, hay de tantas formas: cobardía, pecado, aflicciones, mundo. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos ese almud? Depresión,
Porque el Señor definitivamente no manda. Dice, tu luz que te puse no es para que la metas por allá debajo. No es para que te metas debajo de la depresión. No es para que te metas debajo de la ansiedad. No es para que te metas debajo de la sombra de la muerte. No es para que te metas debajo del pesar. Bueno, yo les dije, ese almud usted puede poner de muchas formas. Donde te quiere Dios es en ese candelero. Y muchos no se dan cuenta que cristianos a los cuales Dios ya les ha puesto la luz, que al meterse ellos debajo del almud, ¿están qué? Metiendo toda su casa debajo del almud. Por eso, tú que eres luz, ¿cuántos son conscientes de que son luz? Póngase en pie los que son conscientes de que son luz. Tú que eres consciente de que eres luz en tu casa, tienes que luchar. Aún llorando, tienes que alumbrar. ¿A cuánto les ha pasado aquí que han llorado? Duro, fuerte. Pero ahí el Señor les dice, tienes que alumbrar. ¿A cuántos de aquí han pasado necesidades fuertes, sean afectivas, sean sentimentales, sean económicas? Y ahí te dice Dios, a pesar de eso, no te escondas debajo del almud. No te metas debajo de esa depresión. No te metas debajo de esa angustia. No. Ponte en el candelero como hijo o hija mía. Hay con lágrimas, hay con tristezas, pero esa luz resplandecerá y resplandecerá a todos los de tu casa. Toma asiento, por favor. Y sigue diciendo el Señor en el 16, estamos en Mateo 5, 16. Así como puesto en un candelero o puesta en un candelero, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean, para que vean vuestras buenas obras, que no eres de la generación perversa y maligna, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú estás llamado por el Dios eterno para hacer que se produzca gloria al Dios eterno. Pero si estás apagado, si estás escondido, no va a haber gloria para el Dios eterno. Por eso el llamado de Dios hoy a la iglesia y a todos los que nos vean en esta transmisión: resplandece, resplandece, resplandece. No te metas debajo de ese almud. Ponte en el candelero donde los hombres te vean que eres una persona valiente, que eres una persona esforzada, que eres una persona que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si alguien lo cree, que diga sí, amén, y le dé la gloria al Señor. Ese es el llamado de Jesucristo, a resplandecer. Cuesta, sí. Mi pastora decía algo tremendo, que es comer el pan con lágrimas. ¿Cuántos han comido el pan con lágrimas? Y a veces la gente cree que es por la necesidad económica, ¿no? Casi siempre las lágrimas son cuando hay un dolor en el corazón. Se está comiendo el pan y salen las lágrimas. Un día de estos, si tienes a tu papá o a tu mamá todavía, búscale y dile: perdóname, papá, si te hice comer el pan con lágrimas. Porque a veces se está comiendo ese pan y las lágrimas salen
por esos hijos, Dios mío, Señor, ayúdame que no se me pierdan mis hijos. Ayúdame que caminen en el camino de la salvación. Hay mujeres que comen su pan con lágrimas. Hicieron el almuerzo, lo sirvieron, pero las maltrataron, las humillaron y van comiendo ya calladitas en la cocina, van comiendo algo y sus lágrimas van rodando. Hay hombres que comen su pan con lágrimas. Se han esforzado, han luchado, han trabajado duro y reciben el rechazo. Se van por allá a su rincón favorito de la sala y salen sus lágrimas calladamente, que nadie les ve. A pesar de esas lágrimas, de esa circunstancia difícil, Jesús de Nazaret te dice hoy, a través de esta palabra, te dice: yo no te quiero debajo del almud. A pesar de tu circunstancia que se volteó todo, que pensabas que ibas a ser feliz, ahora sí, y todo se volteó, te dice el Señor, pero no te metas debajo de ese almud. Déjame, te dice el Señor, que te ponga en ese candelero, que tú quieras que te ponga ese candelero. Alguien me preguntará: ¿y cuándo va a ser eso? Hay un ayuno para subir. Para subir por esa escalera. Y no querer estar más en el empantanamiento, en la oscuridad, sino allá en ese candelero donde alumbra la luz de Cristo. Lucas capítulo 8, versículo 17. Yo le puse a este punto: se ha decidido y se ha querido salir de la oscuridad. Pero usted le puede añadir un símbolo de interrogación al principio y un símbolo de interrogación a lo último. Entonces, alguien puede decir: sí, amén, se ha decidido y querido salir de la oscuridad. Pero alguien puede decir: ¿se ha decidido y se ha querido salir de la oscuridad? Y a lo mejor alguien sensato dice: no, no se ha decidido ni se ha querido salir de la oscuridad. Hay gente que le gusta estar en la oscuridad, en la depresión, en la angustia, en el sentimiento del pobrecito, pobrecito yo, pobrecita ella, pobrecito él, y como me enseñó mi pastor hace muchos años, pobrecito el diablo que ya está condenado. Entonces, ¿cómo lo va a colocar usted? Se ha decidido y querido salir de la oscuridad. Y si usted está con esa fuerza, con ese ánimo, lo escribe sin símbolo de interrogación y dice: sí, amén, yo he decidido y he querido salir de la oscuridad. Pero si alguien desea hacer el proceso completo de reflexión, dirá: he decidido y he querido salir de la oscuridad. Tal vez no, pero ahí tienes la oportunidad hoy y a través de este ayuno para salir de la oscuridad. Por favor, iglesia bendita, por favor, iglesia hermosa, por favor, iglesia que ama a Dios por encima de todas las cosas. Dios te ofrece hoy la panorámica bien clara para que no te confundas. La realidad de la vida te está mostrando la panorámica bien clara. O es luz o es tinieblas, no hay punto medio. O se es hijo de Dios o se está en esa generación perversa y maligna. No hay punto medio. Y a los hijos de Dios, hoy Dios nos está diciendo: iglesia amada, iglesia preciosa, hermana preciosa, mujer preciosa que estás aquí, hombre precioso que estás aquí, porque eres precioso para Dios. Dios te lo está diciendo hoy: no te quiero allá sumergido en la oscuridad, en la apatía,
allá, no te quiero allá sumergido en la depresión, en la angustia, en el pecado, porque ese almud también puede significar un pecado allá debajo. Te quiero que quieras resplandecer, que quieras salir adelante, que te quieras levantar, que me dejes colocarte donde yo te quiero colocar para que alumbre, porque yo ya te di a Cristo. Cristo es la luz y Él mismo te llamó que tú eres la luz del mundo. Alabado y glorificado sea nuestro Señor. Lucas 8, vamos a leer desde el 16. Dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean ¿qué? La luz. A mí usted me perdona, yo le pido favor que me perdone. Y allá los que están mirando. Por eso no me gustan las iglesias negras ni oscuras. Porque yo veo que dice que los que entran vean la luz. Y eso tan oscuro, digo yo, ¿qué luz ven ahí? Porque nada hay oculto que no haya de ser ¿qué? Manifestado. Ni nada hay escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Hermano, hermana, preciosa y precioso, que usted no tenga nada oculto ni nada escondido, porque tarde que temprano ¿qué? Sale a la luz. ¿Lo dije yo? No, lo dijo Jesús de Nazaret. Por eso es mejor a tiempo renunciar a lo oculto. Por eso es mejor a tiempo corregir lo escondido. Por eso yo amo las personas sinceras. Porque a mí me gustan las personas sinceras que tengan algo oculto o escondido, no esperen a que salga la luz y sean avergonzados ellos y su casa, sino que se metan con el Señor para que los liberte y no tengan nada oculto ni escondido de qué avergonzarse. ¿Sabe una esposa cuándo comienza a desconfiar del esposo? Cuando le empieza a detectar cosas ocultas o escondidas. ¿Sabe cuándo comienza a llorar una mamita por sus hijos o por sus hijas? Porque hay chicas también que son terribles y le sacan las canas y el dolor a la madre en el corazón. Cuando las hijas se comienzan a meter en lo oculto y en lo escondido. O los hijos. ¿Se acuerda usted de la generación perversa y maligna que nombramos antes? Y sabe, una de las cosas favoritas de esa generación perversa y maligna es andar en lo ¿qué? En lo oculto y en lo escondido. ¿Sabe por qué las redes sociales se progresaron tan terriblemente entre la mente y la humanidad y el corazón de la humanidad? Porque le ofrecen a la gente ¿qué? Lo oculto y lo escondido, y muchos se pueden refugiar allí. Pero a los hijos de Dios, Dios nos dice: no, yo no te llamé, no te di la luz para que la escondas, no te di la luz para que andes en lo oculto, en lo escondido. Y es Dios el que advierte, no soy yo, diciendo: ojo, porque si tienes algo oculto o escondido, algún día saldrá a la luz. El 18 dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Al que tiene luz, ¿qué le va a dar? ¿Qué va a hacer el Señor? Le va a dar más. Le va a dar más bendición, le va a dar más salud, le va a dar más respuesta, porque dice la palabra de Dios que el deseo de Él es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera mi alma. Alguien me pregunta: ¿pero cómo prospera el alma? Oiga, una persona que decida salir de lo oculto, salir de lo escondido, le prospera el alma.
El alma ya comienza a tener paz porque se libró de lo oculto, de lo escondido. Amén. Y cuando a una persona le prospera el alma, entonces está listo para que el Señor cumpla esta palabra, porque tiene que prosperidad el alma, tiene deseo de obedecerle a Dios, tiene deseo de agradar a Dios, tiene deseo de estar entre el grupo, en el grupo que es hijo de Dios y no en la generación perversa y maligna. Y dice aquí la palabra, no lo digo yo, que mire a ver cómo oye esta palabra, porque a todo el que tiene ese deseo, esa luz que dice, se le dará más. Y en este ayuno me atrevo a decir que nos meteremos por esa escalera y se nos dará más para el que la quiera recibir. Más bendición espiritual, más bendición física, más bendición económica, más milagros de salud. Si alguien lo cree, que diga sí, amén. Eso es para mí en el nombre de Jesús de Nazaret. A un grupo se le dará. Él lo dice. Y a otro se le quitará. ¿Dónde? Ahí lo dice. Es Jesús de Nazaret. Mire, Jesús de Nazaret. Es poderoso su nombre. Es poderoso su nombre. Dice, y a todo aquel que no tiene la luz, que no tiene el deseo de resplandecer, que no tiene el deseo de meterse en la oportunidad que Dios le da de ese ayuno, que no tiene el deseo de perdonar como Dios mandó perdonar a través de Jesús de Nazaret. Aquel que no tiene el deseo de orar y clamarle a Dios, de perdonar, de buscar a Dios, de asirse de la palabra de Dios. Aún lo que piensa. Usted está entendiendo esta palabra. Hay pensamientos, pero está pensando y ya se lo quita. Entonces hay personas que están pensando, ay sí, yo voy a abrir, vamos a inventarnos un negocio aquí, la fábrica de alambre. No, yo quiero abrirla. Está pensándolo hasta ahora. Uy, yo quiero la fábrica de alambre. Aquí podemos producir alambre de púa, podemos producir alambre para las mallas, uy, esto está. Pero dice el Señor, como no le dio nada, se lo quita de un desde los pensamientos. Porque dice que el que no tiene aún lo que piensa tener, se le dará. Pero al que tiene, se le dará. Por eso los esforzamos aquí, hermanos. Por eso, por favor, entiéndanos, a los pastores, a nosotros, a los pastores, a los líderes, entiéndanos que nosotros los forzamos a ustedes, los empujamos, no por molestarles la vida, sino para que tengan fe, para que tengan ánimo, para que tengan obediencia, para que tengan esa luz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, yo no, que a ese que tiene es al que el Señor le da más. Pero si usted deja de tener aún lo que piensa, se le quitará. Usted tenga un deseo grande, una decisión, un querer de salir de la oscuridad. Juan capítulo 1. Salir de la oscuridad del mal genio, de la ira. La ira es un almud. Se mete la gente debajo de la ira y hasta ahí llegó toda bendición. Juan, de pronto hacemos un acto profético, pastora. Conseguimos una caneca y la metemos aquí debajo. Aquí, y cada uno escribe qué ha metido debajo de ese almud. Mi fe, mi amor, mi respeto, y después hacemos algo con eso, simbólicamente. San Juan 1:5 dice: la luz
en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay unas tinieblas tremendas en el mundo. Vean las noticias. Homicidios, atentados, manifestaciones, odios, guerras. Hay un juego bueno, también porque Cristo viene ya pronto. ¿Usted está enfrentando las tinieblas? Sí. ¿Cuáles tinieblas? La de un problema familiar, la de un problema económico, la de un problema, una circunstancia con sus hijos, en su salud, en su fe. Sí, porque la fe no todas las veces se sostiene en nivel alto. Pueden venir desánimos, pueden venir incredulidades en su salud, en su ánimo. Espiritualmente puede haber aquí enfrentando personas tinieblas. Miren lo de esta hermana Elena, a la cual la bendecimos y le pedimos a Dios que ponga un antibiótico especial para matar esa bacteria. Pero en medio de esas tinieblas, ¿qué dijo Jesús de Nazaret? La luz en esas tinieblas resplandece. Lo que quiere el diablo es que tú te metas debajo del almud, de la vasija, dicen otros, lo leímos. Te metas ahí debajo y como que no quieras nada de nadie, y como que no quieras nada de Dios, y como no quieres nada de la fe, y como que no quieras nada de la palabra, y como que ya no quieras levantarte, y como que ya no quieres luchar. Pero Dios te dice hoy a través de esta palabra: no, así las tinieblas hayan venido, así las tinieblas te estén buscando, con más razón tienes que querer alumbrar y resplandecer, porque esas tinieblas, esa luz derrotará las tinieblas, hermano. Las harán huir. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. ¿Cuántos tienen un problema ahorita? Póngase en pie conmigo. Bueno, yo estoy de pie, pero póngase en pie. Usted toma la palabra de Dios como una espada. Usted lo hace. Y aquí la palabra dice que esas tinieblas no prevalecen contra la luz de Cristo. Yo no sé cuál es su problema, pero usted va a abrir su boca conmigo y va a declarar que esas tinieblas no van a prevalecer. ¿Lo va a hacer? Comience a decir: Padre que estás en los cielos, en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de tu palabra, yo tomo esta palabra que tú me acabas de dar como una espada poderosa para levantarme contra las tinieblas, para levantarme contra esos problemas, para levantarme contra esa situación difícil. Ya tengo la luz de Cristo está en mi corazón, la luz de la palabra de Dios está en mi corazón, la luz de la palabra de Dios está en mis hijos. Y aquí declara Dios de la gloria que la luz en medio de las tinieblas resplandece. Y tú me has llamado a resplandecer, no a oscurecerme, no a meterme debajo de la oscuridad, no a meterme debajo de la angustia, no a meterme debajo del conflicto, no a meterme debajo del desánimo. Tú me has llamado a resplandecer. Y aquí está escrito en la palabra de Dios que las tinieblas no prevalecen contra la luz de Cristo. Dígalo ahí fuerte: en mi casa está la luz de Cristo y esas tinieblas no van a prevalecer. Dígalo ahí fuerte: en mi hogar, en mi matrimonio está la luz de Cristo y esas tinieblas no van a resplandecer, esas tinieblas no van a prevalecer. Dígalo ahí: en mis hijos está la luz de Cristo y esas tinieblas no van a prevalecer. Esas tinieblas del mundo, esas tinieblas del pecado. En mi economía está la luz de Cristo, en mis bendiciones está la luz de Cristo. Las tinieblas no van a prevalecer. Las tinieblas no van a prevalecer. Esa enfermedad no va a prevalecer. Esa angustia no va a prevalecer. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Tome asiento. Ya voy a ir terminando, pero hay dos puntos aquí importantes, porque usted no se puede ir sin la bendición completa. Por favor. Aquí nos dice Dios que en estos tiempos de tinieblas,
que en estos tiempos de lo maligno y de lo perverso por el mundo entero, te conviertas en esa luz. En esa luz que no deja prevalecer las tinieblas. Amén. En esa luz que no deja prevalecer las tinieblas. Efesios capítulo 5. Versículo número 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora que sois, ¿en quién? Andad. ¿Cómo? Volvámoslo a leer. En otro tiempo éramos tinieblas, ¿sí o no? Espantosas. No éramos conscientes tal vez de eso, pero éramos tinieblas. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué querrá el diablo? ¿Que seas luz en el Señor o que vuelvas a ser las tinieblas del pasado? Y eso depende de ti, mi amado y mi amada, y depende de mí. Siempre dos caminos, no tres, dos, cuatro. O tinieblas o luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Yo sé que en este momento ya tu conciencia ha recibido esta palabra. Y Dios no te va a dejar en paz. El Espíritu Santo no te va a dejar en paz. Te va a hablar una y otra vez y te va a decir: tú debes ser hijo de luz. Tú debes estar en el candelero y no debajo del almud de la vasija. Tú estás para mostrar la luz de Cristo y no las tinieblas del mundo, y no la derrota, y no el fracaso, ni el pecado, ni la desobediencia. Pero todo comienza con querer levantarse. Isaías capítulo 60. Isaías 60. Este ayuno, con esa visión de esa escalera, es un llamado ¿a qué? A levantarnos, a movernos, a ir en pos de una bendición mayor. Al que tiene se le dará, dice el Señor, pero al que no tiene aún de lo que piensa tener, se le quitará. Eso quiere decir que se le caerán los proyectos antes de que nazcan, porque no tiene tiene fuerza de nacer. ¿Dónde comienza todo esto? Comienza cuando queremos levantarnos. Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ya que te pusiste en pie, vamos a aprovechar este momento. Déjalo ahí, quédate en pie. Yo quiero que usted experimente cosas sobrenaturales en Dios. Yo quiero que usted sienta la presencia del Espíritu Santo
de Dios tremenda. Y de esto hay testimonios. Alguna vez se predicó, no es la primera vez que se predica esta palabra. No soy el único que ha enseñado esta palabra, no soy el único que la vaya a enseñar, pero hay gente más dispuesta y hay gente menos dispuesta. Y sé ese testimonio, hermano, de una mujer que estaba mal, que ella estaba terrible, que estaba más en decaimiento todo el tiempo. Se le iba su vida en muchas lágrimas, se le iba su vida en pensamientos de fracaso, de dolor, de frustración. Ella sentía todo el tiempo que su vida no servía para nada, porque estaba frustrada, porque estaba fracasada, etcétera. Pero el Señor propició esta palabra y comenzó a decir: levántate. Y ella, en un momento de aprovechamiento de la presencia del Espíritu Santo, abrió su corazón y le dijo: Señor, levántame. Yo me quiero levantar, pero levántame. Y después nos daba el testimonio que sintió una mano poderosa en su nuca y que ella cerró los ojos y sentía cómo la levantaban, y ella fue juiciosa para no perder ese momento, y tuvo juicio entendido para no perder ese momento, y dejó que el Espíritu Santo obrara. Y sintió como que el Espíritu Santo la despegaba de allá del pozo de la desesperación, la despegaba, y ella se abandonó en el momento de Dios, en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y después de ese momento daba testimonio y decía: vive Jehová, cuya presencia estoy. Que después de ese levantar empezó a resplandecer mi fe, empezó a resplandecer mi ánimo, empezó a resplandecer mi alegría, empecé a resplandecer, y las tinieblas ya no me cubrían más. Ella ya no está aquí, ella no está en este lugar, pero ahora estás tú, y es el Espíritu Santo de Dios a través de esta palabra que te dice: levántate, levántate de debajo de ese almud, levántate de debajo de esa vasija. porque escondes tu luz? Si tú eres luz, y cuando tú resplandeces, si yo te veo la luz, si tienes la luz, yo te daré. Si tienes la luz de orar, si tienes la luz de clamar, si tienes la luz de buscar, yo te daré. Ahora te dice el Señor: levántate de ese desánimo, levántate de esa tristeza, levántate de ese sentimiento, levántate ahora, levántate de ese conflicto familiar. El conflicto familiar tiene que acabar, la peleadera, el conflicto entre esposo y esposa tiene que terminar ese conflicto. El Señor te dice ahora: te ha hablado de lo oculto y de lo escondido, porque te lo estoy hablando yo. No necesito un hombre, te lo hablé directo al corazón, para que no busques más lo oculto, lo escondido. Eso hace parte de tus tinieblas del pasado. No te he llamado, dice el Señor, para que vuelvas a las tinieblas del pasado. Yo te he llamado para que seas luz ahora. Veis, tu casa está en peligro, porque si tú fuiste llamado a ser la luz y vuelves al pasado y vuelves a las tinieblas del pasado, ellos van a creer que la luz es vana. Ellos van a creer que la luz se puede irrespetar. Ellos van a querer identificarse más con el diablo que con, dice el Señor. Vuélvete, levántate, te dice el Señor. Sé valiente. Cuando te ofrezcan la cerveza, sé valiente. Cuando te ofrezcan el paseo, sé valiente. Tu mamá no te va a dar la salvación. Yo soy el que te voy a dar la salvación. Y si tú eres luz, te salvaré a ti y a tu mamá. Pero si tú retrocedes a las tinieblas, peligra tu salvación y peligra la salvación de tu mamá y toda tu casa. Hoy te he traído aquí para que no te justifiques, dice el Señor. Hoy te he traído claramente para hablarte que hay diferencia entre la luz y las tinieblas, que hay diferencia entre los hijos de Dios y la generación perversa y maligna, que hay diferencia entre las tinieblas y la luz. Y te dice el Señor: yo te he llamado para que seas luz, para que resplandezcas. No te he llamado para que te escondas, no te he llamado para que te ocultes. Hoy estoy aquí, te dice el Señor, diciéndote: te doy una oportunidad, te doy una oportunidad
para que entres en esa nueva etapa. Hoy por mi palabra te he dicho que al que tiene yo le daré más. Al que tiene esa fe yo le daré más. Al que tiene ese esfuerzo yo le daré más. Al que tiene esa luz yo le daré más. Pero al que no tenga nada, al que me desprecie, al que menosprecie mis mensajes, al que menosprecie mi luz, aún de lo que piensa tener, se le quitará. Tómate un minuto, como quieras. Si sentado, si acostado, si arrodillado. Y dile: Señor, ayúdame, me quiero levantar. Me quiero levantar. Me quiero levantar. Me quiero levantar, Señor. Ayúdame, Señor. Quiero que mi hogar se levante en tu luz y no en las tinieblas. Shabbat Tarabatish. Ayúdame, Señor. Dame la fuerza para levantarme. Produce en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. El querer levantarme y el hacerlo. Produce en mí. Alguien que le diga: no quiero las tinieblas en mi casa. No quiero las tinieblas en mi hogar. No quiero las tinieblas en mis pequeñitos. En esta generación perversa y maligna de muerte, de hurto, de destrucción, de corrupción, de depravación. No quiero mis hijos así, Señor. Y tú me pides primero a mí que me levante y resplandezca. Levántate, iglesia. Levántate. Resplandece. Porque ha venido tu luz. Ya vino. Tu luz se llama Jesús de Nazaret. No tienes por qué estar buscando por aquí o por allá. Ha venido tu luz. Tu luz ya vino. Se llama Jesús de Nazaret. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entre más levantes esa luz, más gloria habrá en tu casa. Más gloria habrá en tus hijos. Más gloria habrá en tu familia. Padre, te damos gracias. Profetícese. Profetízate, hija, que las tinieblas no prevalecerán. Acuérdate que en las tinieblas lloramos. No, en las tinieblas lloramos. Contra las tinieblas a veces lloramos, pero resplandece la luz de Cristo. Uy, con esas tinieblas se resisten. Sí hay. Sí se puede. Sí se tiene. Mi bendición sí existe y sí va a aparecer. No quedaré desamparado. No quedaré avergonzado. Cuando se dice así, se está resistiendo las tinieblas. Si hay sanidad, si hay medicina, si hay curación, si hay restauración en ese matrimonio, si hay restauración en esa vida, si hay esa bendición que se anhela, si la hay. Cuando tú estás diciendo eso, estás enfrentándote a las tinieblas y estás diciendo: tinieblas no van a prevalecer, ruina no va a prevalecer, fracaso no va a prevalecer, enfermedad no vas a prevalecer, espíritu del mundo llevándose los hijos del evangelio no vas a prevalecer, porque la luz de Cristo ya vino y somos la luz del mundo y Cristo está con nosotros y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el Señor ha mostrado una escalera donde dijo: ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Y el Señor nos ha dicho: atrévete a entrar, a subir por esa escalera para que resplandezca tu luz. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Alábalo por un momento. Te dije: profetízate. Yo sí voy a tener más.
Yo sí voy a ver la gloria de Dios en mi casa, porque cuando viene la luz, también viene la gloria de Dios. Eso está escrito en la palabra de Dios. Y voy a ver la gloria de Dios en esa sanidad. Porque como viene la luz, viene la gloria, dígalo así. Como viene la luz, como se reactiva la luz, se reactiva la gloria de Dios, dígalo. Y sí, se va a ver la gloria de Dios en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mis hijos. Se va a ver la gloria de Dios y no las tinieblas del diablo. Se va a ver la gloria de Jesucristo y no las tinieblas de malignidad y de perversión. Padre, te damos gracias. Yo digo que desde hoy comienza el preámbulo de lo que va a hacer el Señor en ese ayuno. El jueves yo sé que el Señor va a dar algo respecto, y el lunes de mañana, noche, día, si Dios lo permite, comenzaremos aquí. Con carro o sin carro, ya el Señor también lo tiene listo, que se necesita. Tiene el mejor y ya no lo tiene listo. Levante las manos hacia el cielo de Dios, muy alto, hágalo para Dios, no para mí, y reciba la bendición de nuestro Padre eterno. Reciba la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y reciba la bendición del Espíritu Santo de Dios. La bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental y la feminidad. Levántate para poder resplandecer. Que Dios te bendiga rica y poderosamente en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.